Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. En este video voy a realizar un cierre explicativo sobre el feudalismo, uno de los temas centrales de la Edad Media. Llamamos feudalismo al sistema que organizó las distintas áreas de la vida cotidiana en Europa durante el medievo. Aunque su periodo clásico va de los siglos XI al XIII, muchos elementos de este sistema continuaron existiendo a lo largo de la Edad Moderna e incluso fueron trasladados a América con la conquista europea. Antes de hablar sobre sus características, veamos cuáles fueron los orígenes de este sistema. Para empezar, retomemos donde nos quedamos en el video anterior. Allí vimos cómo, entre los siglos V al VII, los reinos formados tras las invasiones germánicas atravesaron una serie de dificultades. La autoridad de sus reyes era muy débil, en parte porque no pudieron mantener la estructura romana para recaudar impuestos, y en parte porque organizaban sus tropas a través de lazos de lealtad personal con cada jefe guerrero, en vez de tener ejércitos profesionales como habían hecho los romanos. Esto generó inestabilidad política y social en Europa occidental, pues, por ejemplo, eran comunes dentro de cada reino las guerras por el trono entre las distintas familias de la aristocracia. Así, se despoblaron las ciudades, que eran un objetivo tentador para cualquier grupo de guerreros con ánimos de saqueo. Y la vida y la economía se ruralizaron. Más y más gente se refugió en el campo, dedicándose a la agricultura. Dada la inseguridad que había en la región, viajar era peligroso y los intercambios comerciales se redujeron al mínimo. Ahora bien, podríamos culpar a los germanos por el fracaso de sus reinos, pero de fondo lo que ocurría es que se estaba descomponiendo el sistema romano que había existido por siglos sin que uno nuevo lo reemplazara. Y entonces llegó una segunda oleada de invasiones. En los siglos IX y X, distintos pueblos asolaron a Europa, movilizados por el crecimiento demográfico y la búsqueda de tierras y recursos. Venían de diferentes puntos cardinales. Desde el sur, los sarracenos, desde el este, los magiares y eslavos, y desde el norte, los vikingos. Estas nuevas invasiones agudizaron el clima de violencia, desamparo e inestabilidad que había en Europa occidental. Los reyes germanos fueron incapaces de garantizar la paz, y esta tarea recayó sobre las aristocracias guerreras de cada región. Así, por fin se fue cristalizando un nuevo sistema político, económico y social, el feudalismo. ¿Cuáles fueron las características de este sistema? A nivel político, la forma de gobierno más común fueron las monarquías feudales. En ellas había reyes cuyo poder estaba fragmentado. Cada reino era un conjunto de territorios gobernados por aristocracias locales, los jefes guerreros o religiosos de cada región. Era común que estas aristocracias rivalizaran entre sí o se enfrentaran a sus propios reyes. Los jefes aristocráticos concentraron en sus manos las funciones políticas, militares y judiciales de su territorio o feudo. Empleando títulos como marqués, conde o duque, se convirtieron en señores feudales. Como tales, tenían un ejército personal, recaudaban impuestos, creaban leyes dentro de sus territorios y hasta acuñaban su propia moneda. ¿Y el rey? Era uno más entre los señores feudales. Si tenía suerte, era el más importante. Los territorios del reino se relacionaban entre sí a través de lazos personales llamados pactos feudo-vasalláticos. ¿Cómo funcionaban? Un señor feudal poderoso le entregaba el dominio de un feudo a un señor feudal más débil llamado vasallo, a cambio de su lealtad y apoyo militar. A su vez, este último podía tener sus propios vasallos o jurarle lealtad a otros señores feudales al mismo tiempo. Allí estaba la raíz de la fragmentación del poder. En vez de obedecer todos a una misma autoridad, el rey, cada miembro de la aristocracia le juraba lealtad a diferentes personas. Un buen ejemplo de esto
fue la casa Plantagenet, una familia de la aristocracia que llegó al trono en el Reino de Inglaterra a la vez que poseía varios feudos importantes en el Reino de Francia. Resulta fundamental entender que ni los reinos ni los feudos eran territorios estables y definidos, y sus habitantes se identificaban más con la comunidad religiosa a la que pertenecían o con el señor feudal gobernante antes que con el, entre comillas, país o nación. Bien, pasemos ahora a la economía feudal. Esta tenía dos características fundamentales. Por un lado, era agraria, ya que la agricultura y la ganadería eran las principales actividades, es decir, aquellas a las que se dedicaba la mayoría de la población. Y, por otro lado, era también cerrada, pues la agricultura que se practicaba era de subsistencia, o sea, cada feudo era autosuficiente, produciendo los bienes básicos que necesitaba para sobrevivir. En consecuencia, los intercambios comerciales eran mínimos, e incluso hubo regiones de Europa que dejaron de utilizar la moneda durante siglos. Esto nos da la pauta de que, para la mayoría de los europeos medievales, la vida era pobre y sencilla. En especial si comparamos con otras civilizaciones del periodo, como la islámica, que desarrollaron prósperas rutas comerciales gracias a las cuales obtuvieron riqueza y progreso. La unidad económica básica del feudalismo, como indica su nombre, era el feudo o señorío. Se trataba de un territorio compuesto al menos por los siguientes elementos. Primero, el castillo, fortaleza o palacio. Este era el lugar desde donde gobernaba el señor feudal, además de residir junto a su familia, sus caballeros o guerreros y sus sirvientes. Además del castillo, estaban también las tierras o cultivos del señor feudal. En ellas, los campesinos del feudo eran obligados a trabajar para proveer de recursos al señor. En tercer lugar, se hallaban las aldeas de los campesinos, donde estos vivían y se encontraban los cultivos que trabajaban para su propio consumo. Y, por último, tenemos a las tierras comunales. Como su nombre lo indica, se trataba de tierras disponibles para el uso de todos los habitantes del feudo, como, por ejemplo, bosques en los cuales cazar u obtener madera, praderas para que pastara el ganado, o lagos y lagunas donde se pescaba. Las tierras comunales eran una fuente de recursos extra que no podían obtenerse con la agricultura. A lo largo de la Edad Media, hubo una puja constante, a veces conflictiva, entre campesinos y señores feudales por el uso de las tierras comunales. Para ir cerrando, vamos a hablar de la sociedad feudal. Esta estaba dividida en estamentos, grupos sociales cerrados determinados por el nacimiento. ¿Qué significa esto? Que la posición de una persona en la sociedad estaba marcada por su familia de origen. Es decir, si alguien nacía en una familia campesina, no importaba cuánto se esforzara, su situación no iba a cambiar. Y si alguien nacía en una familia de la aristocracia o nobleza, por más que dilapidara sus riquezas o tuviera mala suerte en la vida, siempre iba a estar por encima del resto de la sociedad. Además, era una sociedad patriarcal, ya que las mujeres estaban sometidas a los varones en prácticamente todos los órdenes de la vida. En general, no podían acceder a la educación ni a la propiedad y eran consideradas inferiores intelectual y moralmente a los varones. Las mujeres campesinas, que trabajaban a la par de los varones, no podían apropiarse del fruto de su trabajo. Tampoco podían elegir con quién casarse. Esto sucedía sobre todo entre las mujeres de la nobleza, pues sus padres acordaban sus matrimonios como una manera de vincularse con otras familias de la aristocracia. Incluso las hijas de los reyes solían estar por detrás de sus hermanos varones en la línea de sucesión, aunque estos fueran menores. Y si llegaban al trono, la más de las veces quienes verdaderamente gobernaban eran sus maridos. A grandes rasgos, la sociedad feudal se dividía en dos grandes grupos:
En la cima estaban los privilegiados o señores feudales. Se trataba del grupo dominante de la sociedad y estaba integrado por las familias de la aristocracia o nobleza y por los miembros de la iglesia. Entre sus distintos derechos estaban la posibilidad de adquirir un feudo, portar armas y ocupar altos cargos en el gobierno, el ejército o la iglesia. Además, se hallaban exceptuados de realizar tareas manuales y pagar impuestos o rentas. Por el contrario, ellos las cobraban. En la base de la sociedad se encontraban los plebeyos o gente común. Constituían la enorme mayoría de la población, alrededor del 85%, ya fueran campesinos libres o siervos, es decir, campesinos no libres. Carecían de los derechos que tenían los privilegiados. No podían poseer un feudo, ni portar armas u ocupar altos cargos. Por el contrario, realizaban las tareas manuales que sostenían a toda la sociedad. Además, estaban obligados a pagar distintos tipos de impuestos o rentas a los privilegiados, entregando dinero o una parte de su cosecha o realizando trabajos forzados. Por último, aquellos campesinos que estaban sometidos a la servidumbre ni siquiera se podían trasladar, casarse ni heredar sin el permiso de su señor feudal. Incluso podían llegar a ser castigados físicamente por éste si así lo determinaba. Con esto llegamos al final de este video. Antes de despedirme, quiero volver a uno de los puntos que mencioné al principio. Más allá de que el feudalismo comenzó a atravesar grandes cambios en los últimos siglos de la Edad Media, muchas de sus características continuaron presentes hasta el final de la Edad Moderna, tanto en Europa como en América. Allí radica su principal importancia. Ahora sí, me despido hasta la próxima. ¡Nos vemos!